Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Mateo capítulo 21? Bueno, espero que ya tengas ahí tu cuadernito. ¿Ya tienes ahí tu cuaderno listo? ¿Ya tienes tu Biblia ahí al lado tuyo? ¿Ya tienes tu esferito al lado tuyo? Sí, porque este tiempo es para tener todos los elementos allí listos para leer la palabra de Dios, para acercarnos cada día más a Dios. Y recuerda que vamos a estar acompañándonos en este tiempo de lectura. Así que digámosle al Señor, Señor, te damos gracias por este día de vida. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 21, la entrada triunfal en Jerusalén. Dice la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Vamos a detenernos allí por un momentico. Y este capítulo es un capítulo bien lindo. Mira que nos habla acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es un pasaje que se conmemora muchísimo dentro del pueblo cristiano, dentro de aquellas personas que creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque es precisamente el pasaje con el cual se abre la Semana Mayor. Mira que en nuestros países, y bueno, aquí en Colombia especialmente, tenemos una semana muy especial, una semana donde las empresas cierran sus negocios, donde los colegios cesan actividades, donde las universidades cesan actividades. Y es una semana establecida para que la gente pueda buscar de Dios. Ah, que hay personas que la utilizan para otras cosas, bueno, eso ya será responsabilidad de cada persona. Pero mira, Dios en su misericordia, cómo nos permite establecer una semana para que podamos hablar acerca de Jesús con completa libertad. Mira que es una semana donde todos podemos hablar libremente acerca de Jesús, conmemorar lo que pasó con Jesús, escuchar lo que hizo Jesús, entender lo que hizo Jesús. Y este pasaje es el pasaje con el que se abre, se apertura esa Semana Mayor. Para muchos de nosotros es conocido como el Domingo de Ramos. Eh, y aunque pues la Biblia no le da ese nombre o esa connotación, pues es la manera como nosotros lo conocemos. ¿Qué pasó en este pasaje? Pues resulta que Jesús va a entrar a Jerusalén y Jesús está en un momento de fama muy alto. Recordemos que Jesús ha hecho muchas sanidades, ha hecho muchos milagros, ha multiplicado el pan, ha multiplicado los peces. La gente ya conoce acerca de Jesús, ya sabe lo que Jesús tiene el poder para hacer. Y entonces la gente aclama a Jesús, anhela que Jesús llegue a su ciudad. Quiero hacer aquí un paréntesis y es contarles, algunos recordarles porque ya lo sabían, que las personas en aquel momento realmente estaban esperando, era como un libertador a nivel político. Ellos pensaban que iba a llegar un libertador que los iba a librar de sus aflicciones aquí en la tierra, y ellos en ese momento pensaron que Jesús era ese libertador. Por eso ellos dicen: ay, ¿quién es? ¿Quién es? Y dicen: Jesús, el profeta de Nazaret.
Entonces, ellos todavía no tenían muy claro quién era Jesús, todavía no tenían muy claro cuál era el plan de Jesús. Tú y yo ya sabemos que Jesús murió, que fue crucificado, que él resucitó, pero en esa época, en aquel momento, recuerda que ellos todavía no lo sabían. Ellos estaban en ese descubrir quién era Jesús. Y ellos pensaban que Jesús iba a ser este libertador político o social de la época. Entonces, Jesús es muy organizado. Creo que algo que nosotros podemos resaltar de Jesús es que es muy organizado. Puedes escribir en tu cuaderno, Dios es Dios de orden. Y escribir, Dios es Dios de orden. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dice a dos de sus discípulos, miren, vayan a tal aldea y en esa aldea ustedes van a encontrar un asna y esa asna va a tener un pollino atado. Vayan y los desatan y me los traen. Y si alguien les dice, ay, ¿qué están haciendo con ese pollino? Ustedes simplemente digan, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Mira qué frase tan linda. El Señor lo necesita y luego los enviará. Y aquí, obviamente, aunque en el contexto físico estamos diciendo que Jesús necesitó un pollino para entrar a Jerusalén, para cumplir el propósito por el cual había sido enviado. Aquí ya Jesús está en su recta final, aquí ya Jesús está a punto de ser crucificado, ya vamos viendo cómo se va acercando ese momento en el que Jesús va a ser crucificado. Em, Vemos como el Señor dice, mm, el Señor los necesita y luego los enviará. Pero creo que también podemos darnos cuenta del amor del Señor como para cumplir su propósito. Él quiere usarnos a nosotros y Él quiere desatarnos. Mira por cuánto tiempo habíamos estado atados. Nacimos para cumplir un propósito, nacimos para ser usados en las manos del Señor, pero estábamos atados. Y cuando Jesús quiere usar nuestras vidas, Él nos desata para ser usados por Él, para cumplir el propósito y el llamado por el cual Él nos ha escogido y vemos que es el Señor el que nos envía. Así que hoy tú le puedes decir, Señor, desátame, Señor, libértame, Señor, rompe las cadenas que hay en mi vida, porque yo quiero ser instrumento en tus manos. Mira que Jesús entra en este pollino. Jesús entra allí montado en el pollino y las personas colocan los mantos para que Jesús pueda entrar, las personas colocan los mantos para que Jesús pueda ingresar, pero, em, pero los mantos no eran para el pollino. ¿Para quién eran los mantos? Los mantos eran para aquel que estaba sobre el pollino, para Jesús. Es decir, toda la honra, toda la alabanza que estaba recibiendo, eh, que estaban recibiendo en aquel momento no eran para el pollino, eran para Jesús, que es el que está sobre el pollino. De igual manera, cuando tú le sirves al Señor, tú te vas a dar cuenta que hay muchas puertas de bendición que se van a abrir sobre tu vida, que hay muchas puertas de bendición que se van a abrir sobre ti, pero toda esa gloria, toda esa honra no es para ti como persona, es para aquel que está sobre ti, para aquel que merece toda la gloria y es el Señor Jesucristo. Em, Cuando Jesús entra a Jerusalén, las personas empiezan a colocar sus mantos y hacen una exclamación, dicen, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Qué significa la palabra Hosana? Porque tal vez tú muchas veces has escuchado la palabra Hosana. Y esa palabra Hosana está basada en el Salmo 118, versículo 25. Tú lo encuentras ahí en la parte inferior de tu Biblia. Tú te vas a dar cuenta que ahí en tu Biblia hay unas referencias chiquiticas en la parte inferior derecha. Ahí dice Salmo 118, 25, Salmo 118, 26. Quiere decir que este versículo también lo puedes encontrar allá en el Salmo 118. Y esta palabra Hosana traduce, sánanos ahora, sálvanos ahora. Es decir, cuando tú gritas, Hosana, cuando ellos estaban gritando, Hosana, eh, lo que están exclamando es, sánanos ahora, sálvanos ahora. Imagínate, Jesús iba entrando y ellos gritaron, sánanos ahora, sálvanos ahora, sánanos ahora,
sálvanos ahora. Por eso, ahora cuando tú estés en la iglesia y de pronto puedas cantar una canción que diga Hosana, por ejemplo, Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo. O cuando cantes Hosana, Hosana. Y cuando digas Hosana, quiere decir sánanos ahora, sálvanos ahora. Escríbelo en tu cuaderno. Hosana significa sánanos ahora, sálvanos ahora. Mira, hoy aprendiste algo muy bonito, aprendiste algo nuevo, escríbelo ahí en tu cuaderno. Y vemos que cuando Jesús entra a la ciudad, toda la ciudad se conmueve, es decir, la gente se estremece de ver que Jesús está entrando a la ciudad y hay mucha alegría. Es un momento en el que hay mucha alegría, es un momento de gozo, es un momento de regocijo, es un momento de fiesta, es un momento de celebración. Sigue avanzando. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¡Ay, tremendo pasaje! Mira cómo el Señor Jesucristo ingresa al templo y encuentra tremendo desorden. Encuentra allí las mesas de los cambistas, encuentra a la gente que estaba comprando y vendiendo allí en el templo y Jesús volca las mesas, porque mira, algo que nosotros tenemos que tener claro es que nuestro Dios es amor, pero nuestro Dios también es fuego consumidor. Escribe en tu cuaderno, Dios es Dios de orden, Dios de orden. Dentro del templo no se puede hacer desorden, ni siquiera con las cosas sagradas o con las cosas santas, porque ellos, bueno, tenían allí las palomas y tenían las mesas y habían cambistas, era precisamente porque ellos necesitaban presentar sus ofrendas delante de Dios. Recuerda que en esa época las ofrendas se presentaban de esa manera, pero al Señor no le gusta el desorden, que la gente tergiverse lo sagrado de Dios, que las personas tergiversen lo que Dios ha establecido para sus propios fines, para sus propios lucros, para sus propios negocios y que haya un desorden total en la casa de Dios. Si hay algo que el Señor cuida es su casa. Recuerda que en el Antiguo Testamento hemos leído que en el templo están sus ojos, su nombre y también su corazón, es decir, los ojos de Dios, el nombre de Dios y el corazón del Señor. Para el Señor el templo es un lugar muy, muy, muy valioso. ¿Por qué? No por las paredes o por la estructura física, es porque el templo es el lugar en el que nosotros, como hijos de Dios, nos reunimos para adorar a Dios, nos congregamos para adorar a Dios. Y por eso el Señor eh, enfatiza cuál es el propósito principal del templo. Aquí dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La casa de Dios es un lugar para orar. ¿A qué venimos a la casa de Dios? A orar. Yo les cuento que aquí en Activa tu Fe, por esta temporada que estamos grabando este tiempo devocional, hace poco tuvimos 21 días de oración de rodillas. Y el propósito y el objetivo y el anhelo es seguir buscando la presencia de Dios en oración. No es cuestión solamente de 21 días, es buscar la presencia de Dios con todo nuestro corazón, buscar la presencia de Dios con todas nuestras fuerzas, porque la casa del Señor es un lugar para orar, la casa de Dios, casa de oración será llamada. Entonces hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios y hay que hacer todas las cosas en orden. Mira, por ejemplo, hay lugares donde las personas se molestan
porque no se permite la venta de ciertos elementos afuera del templo. Por ejemplo, a veces afuera de la iglesia hay personas que quieren vender mango, obleas, empanadas, cholaos, bueno, aguacates, de todo. Y a veces el pastor o la pastora tienen que salir y decir, hijitos de Dios, qué pena con ustedes, pero en este lugar no vamos a permitir el desorden o que se pongan muchos puestos de ventas aquí porque, ¿por qué? Porque el objetivo es que sea una casa de oración, una casa donde se va a buscar la presencia de Dios. Si alguna persona va a tener la oportunidad o el privilegio de tener este tipo de actividades, tiene que ser bajo el orden de Dios, porque mira que el Señor sí se esfuerza y el Señor es bastante radical con el orden dentro de la casa de Dios, con la disciplina dentro de la casa de Dios. Entonces, escribe ahí en tu cuaderno, nuestro Dios es Dios de orden. Ahora, mira que el orden no necesariamente tiene que ver con quedarnos quietos y como que lleguemos todos al templo y quedarnos ahí todos quieticos. No, mira que el Señor estaba viendo a los muchachos que gritaban, que aclamaban, que gritaban, Osana, Osana. Imagínate esa cantidad de jóvenes y esa cantidad de muchachos, porque aquí nos está hablando de muchos jóvenes que estaban aclamando, Osana, 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 un grito de júbilo, Osana. O sea, esa alegría, ese regocijo. Y los fariseos decían, oye Jesús, no los vas a calmar, a que se queden quieticos, calladitos. Y Jesús les dijo, no, que griten más duro, que griten con más fuerza. ¿Es que acaso ustedes no han escuchado de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Es decir, que rico, que salten, que dancen, que griten. Ese sí es el propósito ahí en la casa de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser muy sabios y tener el direccionamiento de Dios para mantener el orden en la casa de Dios, pero el orden no necesariamente tiene que ver con quedarnos quietos. El orden tiene que ver con que todo dentro de la casa de Dios esté funcionando organizadamente, en el orden establecido, en el tiempo establecido, pero con mucho gozo, con mucha alegría y con mucho júbilo dentro de la casa de nuestro Dios. Sigue diciendo, maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Mira el poder que hay en las palabras que salen de nuestra boca. La palabra de Jesús tiene poder y lo que Jesús dice se cumple. Lo que Jesús dice, así acontece, así pasa, así ocurre. La palabra tiene poder. Por eso tú tienes que ser muy sabio para orar, muy sabio en el momento de hablar las palabras que salen de tu boca. Hay personas que dicen, ay, yo no sé a mí por qué me pasó esto. ¿No sabes? ¿Y qué fue lo que estuviste declarando hace unos días atrás? ¿Sí? Cuando las personas de pronto están tristes y dicen, es que yo nunca voy a tener nada en la vida, es que yo me voy a morir pobre, es que, ¿para qué vivir? Mira que esas palabras tienen poder y eso hace que las cosas se sequen. Pero si tú desatas vida, si tú desatas, Señor, tú me vas a bendecir, Señor, tú me vas a levantar, Señor, tu palabra declara, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira, tú vas a crecer, tú vas a crecer, tú vas a crecer y vas a ver la bendición sobre tu vida. Porque todo lo que digas con tu boca, si tú le dices a este monte, quítate de aquí, arráncate de aquí, échate allá al mar, pues eso va a ocurrir. Así que todas las palabras que salen de tu boca, mucho cuidado porque la palabra tiene poder, en la palabra hay autoridad porque Cristo es la palabra y todo fue creado a través de la palabra. Luego sigue diciendo la autoridad de Jesús.
Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me las contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Miren la sabiduría con la que hablaba el Señor Jesús. Eh, Tú no tienes que estar discutiendo o respondiendo todas las cosas. Mira que el Señor no siempre les estaba respondiendo todas las cosas, sino que Jesús les hablaba con mucha sabiduría y con mucha sensatez. Cuando tú conoces al Señor, cuando lees la palabra, esto no se trata de discutir con la gente. No tienes que estarle prestando atención a todos los comentarios o a todas las cosas que la gente te quiere decir, porque hay cosas por las cuales no vale la pena discutir, no vale la pena pelear. Más bien tú sigue leyendo la palabra y sigue obedeciendo al Señor. Luego nos dice parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. ¿Y no fue? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mira lo que Jesús nos está diciendo. Había un papá que tenía 2 hijos. Y a los 2 hijos les dio la misma orden. A uno le dijo: Hijo, ve y trabajas en mi viña. Y él dijo: Ay, no, yo no quiero ir. Pero fue. Dijo: Bueno, está bien, le voy a hacer caso a mi papá. Voy a ir y voy a trabajar. Y el otro hijo le dijo: Hijo, ve y trabajas en mi viña. Sí, papi, yo voy, ya voy, ya voy. Pero nunca fue, no le hizo caso. Entonces, ¿cuál de los dos realmente hizo la voluntad de su papá? ¿Cuál obedeció, en pocas palabras? Pues, ¿cuál obedeció? El que, aunque dijo que no quería, sí lo hizo. Es que esto no se trata de hablar bonito. Hay muchas personas que dicen: Ay, sí, yo sí voy a orar, pero nunca oran. Ay, sí, yo sí me voy a congregar, pero nunca se congregan. Ay, sí, es que yo sí soy tan juicioso, yo sí leo la Biblia, pero nunca hacen su devocional. Entonces, esto no se trata simplemente de decir, sino que se trata de hacer. Se trata de obedecer. Recuerda que la bendición viene por la obediencia. Y yo te pregunto a ti: ¿tú eres de los que le dice al Señor: Ay, sí, Señor, ahora sí yo voy a cambiar? Ay, sí, Señor, ahora yo sí me voy a arrepentir? ¿O eres de los que está obedeciendo la palabra del Señor? Y termina este pasaje con los labradores malvados. Dice: Oíd esta otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo
que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque a este le tenían por profeta. Amén. Mira que el Señor culmina este capítulo hablándonos acerca de un hombre que edifica una viña, un padre de familia que edifica una viña para que vayan a trabajar en esa viña, pero hay unos labradores malvados que cuando llegan los siervos, cuando llegan los criados, dicen, ay no, nosotros no queremos obedecer, nosotros no queremos sujetarnos, nosotros no queremos hacer las cosas como el padre de familia dice, así que matan eh, a estos hombres, a estos siervos que fueron enviados por el padre de familia. Luego el padre de familia envía a otros siervos y también vuelven y los matan. Y finalmente envía a su hijo, pero al hijo también lo matan porque no quieren obedecer. Es exactamente lo mismo que ha pasado a través de la historia. Mira que el Señor ha enviado a través de la historia hombres de Dios, profetas de Dios como Elías, Eliseo, como David, como Daniel, pero vemos que la humanidad no ha querido recibirlos. Hombres como Ageo, Habacuc, etcétera. Y vemos cómo la humanidad no los ha querido recibir, pero tampoco quisieron recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mira que nuestro Dios es Dios justo. Y va a haber un día de juicio. Va a haber un día en el que todos vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. Y hasta aquí nosotros podríamos decir, uy, sí, qué humanidad tan mala que ha desechado a todos esos hombres de Dios. Pero yo te pregunto, ¿y tú? ¿Tú cómo estás delante de Dios? Porque tal vez Dios ha enviado a tu vida hombres y mujeres para predicarte la palabra, para redarguirte, para decirte, oye, lee la Biblia, oye, congrégate, oye, te invito a la iglesia. Y tal vez hay personas que dicen, ay, no, yo no quiero escuchar, yo no quiero escuchar, ay, no, no me molesten, yo no quiero obedecer. Viene el mismo Señor Jesucristo a través de su palabra. Ahorita lo que estamos haciendo, leyendo el Evangelio de Mateo. Y hay personas que dicen, ay, no, yo no quiero hacer caso, yo no quiero obedecer, yo no quiero leer tanto, yo no quiero congregarme. Mira que hay gente que lee y están muy juiciosos haciendo el devocional, pero no se congregan, no van a la iglesia, no sacan tiempo para ir a buscar al Señor. Y con todo lo que hemos leído acerca de congregarnos, hay gente que definitivamente no quiere obedecer, no quiere hacer caso. Y va a llegar el día del juicio. Y el día del juicio a Dios no lo podemos engañar. Él conoce todo lo que nosotros hemos hecho. Por eso más nos vale a nosotros recibir a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, recibir a Jesús en nuestra viña para poder obedecer al Señor, para poder obedecer a Dios. Así que te animo para que puedas recibir a Cristo y obedecer a Cristo y hacer todas las cosas como el Señor manda en su palabra, para que el día que vayas delante de la presencia de Dios, el Señor pueda darte un abrazo, pueda felicitarte y no tenga que llamarte la atención por rechazar todas las veces que el Señor te ha llamado la atención y por rechazar aún al mismo Señor Jesucristo, rechazar al Hijo de Dios. Y aquí culmina nuestro capítulo 21. Aplausos para todos ustedes. Felicitaciones. Seguimos avanzando en la lectura de la palabra de Dios. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube como Pastora Milena de Rojas, Mateo 21. Compartir el link con tus amigos y con tus familiares. Puedes encontrarnos en Facebook como Activa tu Fe Girardot. Darle compartir al link para que las personas que conocen también puedan ver este tiempo de transmisión. Y si nos estás viendo o escuchando a través de la radio o de la televisión, nos vemos a esta misma hora y por este mismo canal. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.